Con cada nuevo ciclo de liderazgo, la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día avanza hacia su desenlace profético. Pero esta vez, el momento de la transición está cargado de interrogantes. El mundo vive una tensión creciente. Las crisis políticas, religiosas y morales se multiplican. Y la propia Iglesia enfrenta desafíos que afectan su identidad, su misión y su fidelidad a la verdad eterna. En este contexto fue elegido el nuevo presidente mundial de la IASD. Una decisión que puede parecer meramente administrativa para muchos, pero que, para aquellos que observan con discernimiento espiritual, puede indicar mucho más. ¿Quién es este hombre? ¿Qué representa? Y, sobre todo, ¿conducirá este nuevo liderazgo al pueblo de Dios de manera fiel y firme hasta el final? ¿O será que, sin darse cuenta, puede preparar el terreno para el silencioso alejamiento de los pilares que sostienen nuestra fe? Durante los próximos minutos, reflexionaremos con equilibrio y reverencia sobre esta elección, a la luz de la historia, la misión profética de la Iglesia y las advertencias inspiradas. Porque, más que nombres o cargos, lo que está en juego aquí, es el destino espiritual de un pueblo llamado a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Quién es el nuevo presidente de la IASD? El nuevo presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el pastor Horton Kohler. Brasileño, natural de Río Grande do Sul, Kohler tiene una larga trayectoria dentro de la organización adventista. Antes de asumir esta responsabilidad mundial, ya había sido presidente de la División Sudamericana y, más recientemente, secretario ejecutivo de la Asociación General. A lo largo de los años, se ha ganado el respeto por su habilidad administrativa, su carisma pastoral y por mantener una postura equilibrada entre organización, misión y principios. Su elección representa un hito, es la primera vez que un brasileño asume el máximo cargo de liderazgo mundial de la IASD. Y esto no es solo simbólico, sino también estratégico. Refleja el crecimiento del adventismo en Sudamérica y el reconocimiento de una generación de líderes que se han mostrado activos, comprometidos e influyentes. Pero junto con esta gran responsabilidad, también viene un enorme peso. Dirigir la Iglesia mundial en tiempos de cambios sociales acelerados, crecientes desafíos teológicos y presiones externas cada vez más intensas. Horton Kohler asume la presidencia en un momento delicado de la historia. Un momento en el que la fidelidad a la misión profética debe ser más que un ideal, debe ser una realidad vivida y defendida con valentía. El panorama actual de la Iglesia. La elección de un nuevo presidente nunca ocurre en el vacío. Siempre está conectada con el momento espiritual que vive la Iglesia. Y el momento actual es todo menos común. La Iglesia Adventista del Séptimo Día vive una tensión constante entre dos extremos, por un lado, la firmeza doctrinal que marcó su nacimiento profético, por otro, una creciente presión por cambios, adaptaciones culturales y concesiones teológicas. En algunas regiones del mundo, los líderes y miembros buscan preservar los pilares históricos de la fe adventista con celo y fidelidad. En otras, surgen propuestas para actualizar el mensaje, revisar las prácticas e incluso redefinir principios que antes se consideraban innegociables. Además, hay un clima de inquietud espiritual entre los miembros. Temas como la identidad, la autoridad profética, la relevancia del mensaje del juicio y la santidad de la vida se debaten cada vez más, a veces con reverencia, otras con polémica. Detrás de las cortinas administrativas, también hay tensiones invisibles. Decisiones sobre la ordenación, el uso del lenguaje inclusivo, el enfoque hacia los movimientos sociales, las relaciones con otras denominaciones y la forma en que la Iglesia debe posicionarse frente al mundo globalizado. Y todo esto sucede en medio de un escenario mundial de creciente inestabilidad moral, religiosa y política. La pregunta que flota en el aire es inevitable. En un momento como este, ¿qué debe priorizar el liderazgo de la Iglesia? ¿La relevancia ante el mundo o la fidelidad ante Dios? Es en este punto donde la figura del presidente de la Asociación General cobra tanta importancia. Porque, más que administrar estructuras, influye en el rumbo. Más que representar a una institución, representa una visión espiritual. Una dirección. Un peso de autoridad que puede acercar o alejar a la Iglesia de su llamado profético. Las decisiones que puede tomar este liderazgo. La pregunta no es solo simbólica.
Es real. ¿El nuevo presidente de la IASD salvará o alejará a la Iglesia? Esta es una pregunta que tiene un peso espiritual. Porque aunque la Iglesia es guiada por Dios, también está compuesta por hombres, y los hombres toman decisiones. Decisiones que pueden honrar al cielo, o complacer a la tierra. El liderazgo de una iglesia global como la IASD no es solo administrativo. Es espiritual. Es profético. Es responsable ante Dios y ante millones de almas repartidas por todo el mundo. Cada énfasis, cada silencio, cada prioridad revela la dirección invisible que se está eligiendo. Y las elecciones no tardan en aparecer. ¿Qué tipo de mensaje se promoverá a partir de ahora? ¿Las 3 mensajeras angelicales seguirán siendo el centro de la proclamación, o se diluirán para adaptarse al gusto del mundo moderno? ¿Se honrará el espíritu de profecía como una luz menor que conduce a la mayor, o se tratará como una mera colección de citas antiguas, opcionales e incómodas? ¿Se reforzarán el sábado, la santidad, la reforma de la salud, la preparación para el regreso de Cristo, como parte de la identidad remanente? ¿O veremos un liderazgo que prefiere temas neutrales, discursos suaves y palabras cuidadosamente moldeadas para no ofender a nadie? Porque salvar a la Iglesia no es solo mantener su estructura en funcionamiento. Salvar, aquí, significa mantener viva su misión profética. Significa resistir las presiones del ecumenismo, la teología liberal, las alianzas políticas, la cultura progresista que intenta remodelar incluso lo que Dios llamó santo. Y apartar a la Iglesia no es necesariamente causar una ruptura. Es algo mucho más sutil. Apartar es silenciar lo que molesta, es tolerar lo que Dios no tolera, es abrazar la neutralidad como virtud, cuando el cielo exige firmeza. Los líderes no se rebelan solo en los discursos. Se rebelan cuando hay confrontación. El nuevo presidente será puesto a prueba. Tendrá que lidiar con decisiones difíciles. Pastores divididos. Conferencias presionadas. Universidades en crisis doctrinal. Ministerios independientes. Y un mundo en colapso, pidiendo que la Iglesia se alinee con la agenda social y religiosa del momento. ¿Cuál será su postura? ¿Defenderá la verdad, aunque eso le cueste aplausos, cargos y conveniencias? ¿O optará por la estabilidad política, la diplomacia institucional, la popularidad ante los medios de comunicación y las naciones? La historia nos muestra que Dios siempre ha tenido líderes fieles en tiempos de crisis. Pero también nos muestra que los líderes tibios han dado paso al alejamiento del pueblo, lentamente, sin escándalo, pero con consecuencias eternas. Y hoy, más que nunca, no hay lugar para la neutralidad. Quien calla ante la crisis, ya ha elegido un bando. ¿Y tú, qué opinas? ¿Será el nuevo presidente el cambio que la IASD necesitaba o traerá nuevos desafíos? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Lo que Alan Watt advirtió sobre el liderazgo en los últimos días. La Biblia es clara, a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Y la historia nos muestra que el liderazgo del pueblo de Dios siempre ha sido observado por el cielo con especial atención. Porque cuando un líder camina, muchos lo siguen. Elena White, mensajera del Señor para estos últimos días, escribió palabras serias, y a veces solemnes, sobre la responsabilidad de aquellos que asumen posiciones de autoridad dentro de la Iglesia. En varias ocasiones, advirtió que no todos los que ocupan altos cargos están, de hecho, guiados por el Espíritu de Dios. Algunos son colocados allí por la providencia divina. Otros, por la influencia humana. Ella escribió: hombres que no han sido santificados por la obediencia a la verdad ocuparán altos cargos de responsabilidad. Testimonios para la Iglesia, T8, p. 41. En otro momento, dijo: vi que muchos que ocupan altos cargos en la Iglesia no conocen verdaderamente a Dios. Son ministros, líderes, oficiales, pero sin conexión real con el cielo. Primeros escritos, p. 124. Estas palabras no fueron escritas para generar miedo o desconfianza, sino para despertar la vigilancia espiritual. El peligro nunca fue solo el enemigo externo. El peligro más sutil, y más destructivo, siempre ha sido el alejamiento interno, hecho con apariencia de piedad, pero sin el poder de la santidad.
Alan White también advirtió que en los últimos días habría una sacudida en la iglesia, y que muchos líderes serían removidos porque no permanecerían firmes en la verdad. Ella vio que el pueblo de Dios sería probado hasta el límite y que la lealtad al mensaje del tercer ángel sería la línea divisoria entre los fieles y los infieles, incluso entre los que ocupan puestos de liderazgo. Por eso, al mirar a cualquier nuevo presidente, sea quien sea, nuestro deber no es juzgar su apariencia, su pasado o su origen. Nuestro deber es observar con oración los frutos de su liderazgo y compararlos con lo que la inspiración ya nos ha advertido. Porque Dios sigue guiando a esta iglesia. Pero también sigue probando a sus líderes. Y como miembros del cuerpo de Cristo, nuestro llamado es ser vigilantes, fieles y comprometidos con la verdad, independientemente de quien ocupe el púlpito más alto de la organización. La historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se está escribiendo ante nuestros ojos. Se ha elegido un nuevo presidente. Se tomarán nuevas decisiones. Inevitablemente, surgirán nuevos rumbos. Pero, al fin y al cabo, la pregunta más importante no es solo sobre él. Es sobre nosotros. Después de todo, la fidelidad de la Iglesia nunca ha estado en manos de un hombre. Siempre ha estado en manos de un Dios que guía con firmeza, pero que también prueba con justicia. La pregunta que hicimos al principio, ¿este presidente salvará o alejará a la Iglesia?, sigue siendo importante. Pero tal vez la pregunta más urgente ahora sea: ¿estás preparado para permanecer fiel, incluso si el liderazgo no lo está? ¿Estás listo para mantener tu fe firme, incluso si llegan decisiones que pongan a prueba tu convicción? Porque los tiempos que vivimos no son comunes. La sacudida ya ha comenzado. El tamiz está pasando. Y, como dijo Elena White, todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido. Los líderes pueden fallar. Las instituciones pueden desviarse. Pero los fieles permanecerán en pie. Afirmados en la palabra. Guiados por la profecía. Fortalecidos por el Espíritu. El llamado hoy no es solo para observar al nuevo presidente de la Iglesia. Es para mirar hacia adentro. Reafirmar compromisos. Volver a la simplicidad de la fe. Y decidir, de manera personal e intransferible, que nada, ni el liderazgo, ni la cultura, ni la estructura, nos alejará de la verdad. Porque, al final, quienes permanecerán en pie, no serán los que ocupan cargos. Serán los que tienen fe. Si este video te ha llegado al corazón, te pido que le des a me gusta, si aún no lo has hecho, ya que eso ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal, activa la campana y comparte este contenido con hermanos y amigos que también aman la verdad. Y si deseas apoyar este ministerio para que podamos seguir produciendo contenidos como este, puedes hacerlo a través del Super Chat. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a llevar este mensaje cada vez más lejos. Ahora dime aquí en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión sobre el momento que está viviendo la Iglesia? ¿Crees que estamos entrando en una nueva era de reforma, o de prueba? Lo leeré todo con atención. Que Dios te bendiga y, hasta el próximo video.